días. Es un placer tenerlos a todos aquí en esta sede de la Secretaría General Iberoamericana. Señor Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Señor Hugo Martínez, Secretario General del SICA. Señor Alejandro Álvarez von Gunsted, representante en Europa del Banco Interamericano de Desarrollo. Yolita Busquevien, directora de América Latina y el Caribe, Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la Unión Europea, estimadas y estimados todos. En primer lugar, es nuestro deseo agradecer a los organizadores del Foro de Diálogo, la Integración Regional en América Latina y el Caribe y la Cooperación al Desarrollo, el haber elegido a la sede de la CEGIP para llevarlo a cabo, y felicitar a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por sus 25 años de apoyo permanente y solidario en América Latina y el Caribe. Asimismo, comentar que es de gran agrado para el que habla compartir con quienes integran esta mesa inaugural el inicio de los trabajos del referido Foro de Diálogo. Como bien se ha señalado, la integración ha renovado su protagonismo, aunque de manera heterogénea, pero incorporándola como prioritaria en un mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los estados latinoamericanos y caribeños, y como un espacio común que garantice la unidad e integración, como es el caso de la reciente puesta en marcha de la CELAC. Precisamente el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, ha participado esta semana en la cumbre de la CELAC realizada en La Habana, motivo por el cual no está el día de hoy con nosotros, con el objetivo de contribuir hacia una mayor y mejor coordinación de las tareas que refuercen la cooperación y la integración de los países latinoamericanos miembros de la CEGIP. Además de promover una reflexión conjunta sobre los rasgos y los resultados de los programas de apoyo a la integración de América Latina y el Caribe, a partir de la experiencia del BID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Unión Europea, la virtud adicional que ofrece el foro de diálogo que hoy se inicia es la de vincular la temática de cada uno de los 3 paneles o mesas de trabajo. Analizar la visión renovada de la integración regional, los cambios en los procesos de integración y el cómo las entidades de cooperación y financiamiento al desarrollo deben acompañar dicha visión renovada y los cambios correspondientes en los distintos procesos de integración es sin duda una excelente guía para nuestros trabajos. Cuando se hace cada vez más necesaria la coordinación entre las diferentes instancias de integración en América Latina y el Caribe, vieja aspiración que se remonta cuando menos a la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río en 1987, las principales entidades responsables de la cooperación y financiamiento al desarrollo en la región avanzan no solo en mejorar y hacer más nítida la distinción entre los programas regionales y los programas de apoyo a la integración, sino en llevar adelante de forma conjunta iniciativas específicas, como es el caso del programa de capacitación en integración regional entre el SICA, el BID, la ESID y la Unión Europea, adicionalmente el Sistema de Interconexión Eléctrica, CIEPAC, y el apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica. Activo adicional e importante de este foro de diálogo es el de poder contar con la presencia del secretario general del SICA, señor Hugo Martínez Bonilla, que nos habrá de permitir conocer con mayor detalle las líneas estratégicas de su organismo con el fin de alcanzar el desarrollo y la integración de Centroamérica, dando, como he señalado, seguimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos y otros socios estratégicos y así lograr, como él indica, resultados que beneficien a los ciudadanos de toda la región. Desde junio de 2009, como ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, lideró la iniciativa de su país en el relanzamiento de la integración centroamericana, definiendo 5 áreas prioritarias de trabajo para la región: seguridad democrática, gestión integral del riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento de la institucionalidad regional. Las acciones anteriores fueron base para facilitar la adopción de la declaración y programa de acción adoptados por los jefes de Estado y Gobierno de países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, para el relanzamiento del proceso de la integración centroamericana el 20 de julio de 2010. Centroamérica se ha distinguido desde la creación de la ODECA en 1951
por ser la región de América Latina y el Caribe en donde la integración, a pesar de múltiples obstáculos, vicisitudes y tensiones, sigue siendo el principal objetivo y motor que ha permitido, antes incluso que lo consignado en el Tratado de Roma, de diseñar y llevar adelante un activo institucional impensable aún en nuestros tiempos. Invitaría a las entidades de cooperación hoy aquí reunidas a llevar a cabo un sencillo homenaje a Centroamérica, recordando y difundiendo la rica y diversa contribución que dicha región ha realizado desde principios de los años 50 en la mayoría de los temas de la integración, incluyendo la singular batería institucional que hoy sirve de ejemplo a otros procesos de integración en América Latina y el Caribe. Pero vayamos a la Centroamérica de hoy, la cual cuenta, como hemos visto, con compromisos renovados y áreas prioritarias para alcanzar resultados concretos. La simultánea presencia en Centroamérica de altos niveles de pobreza y desigualdad, de los efectos en su comercio e inversiones, de la recesión y contracción económica de sus principales socios, de la reducción de la ayuda, de los inmensos costos producidos por el cambio climático, de no lograr alcanzar la meta del milenio en seguridad alimentaria y de las terribles consecuencias de la violencia y el crimen organizado sobre la sociedad y el desarrollo centroamericano, hacen indispensable, basados en los compromisos de los jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA para el relanzamiento del proceso de integración, promover una respuesta política de parte de la comunidad internacional para preservar y relanzar el proceso de integración a través de acciones de cooperación que atenúen los efectos de los fenómenos arriba mencionados. La Unión Europea, el BID y España son los principales socios de los procesos latinoamericanos de integración y en particular de la integración centroamericana. Hace apenas unos días, Gonzalo Robles señalaba en una entrevista de prensa que si España se fuera de América Latina no quedaría ningún donante y asimismo Rafael Garranzo ha confirmado a Centroamérica como región prioritaria debido a que 4 de los 6 países de la región, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, forman parte de lo que se denominan países priorizados en lo relativo a la ayuda al desarrollo. El de España hacia Centroamérica ha sido y es un compromiso de país que ha involucrado tanto a las diferentes instituciones del gobierno español como a las comunidades autónomas y a las organizaciones no gubernamentales. Los temas estratégicos de la cooperación española en los países centroamericanos tienen que ver con la seguridad, la gestión de riesgos ante el cambio climático, la integración económica, el fortalecimiento democrático y la lucha contra la pobreza. Como podemos notar, dichos pilares coinciden plenamente con las prioridades que han acordado los propios países miembros de SICA. En la misma entrevista de prensa que ofreció Gonzalo Robles, mencionaba que si los países desarrollados fuéramos un poco, estoy abriendo aspas, fuéramos un poco menos egoístas y proteccionistas y abriéramos nuestros mercados, estaríamos produciendo un efecto probablemente más importante que el de la ayuda al desarrollo. La suscripción y puesta en vigor del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica tiene como propósito principal el fortalecimiento y la consolidación de las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambas regiones. Como bien se dice en el cuerpo mismo del acuerdo, los países del SICA esperan a través del mismo consolidar aún más el proceso de integración centroamericana. En 1985 se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Istmo Centroamericano. Dicho acuerdo, sin duda, marcó nuevos derroteros en la relación entre las partes, pero sobre todo, a diferencia de otros compromisos de la Comunidad Económica Europea de la época, introducía nuevos elementos de cooperación que permitían dinamizar las relaciones comerciales, motivo principal del señalado acuerdo. El Acuerdo de Asociación de 2012 y sus 3 pilares principales, el diálogo político, la cooperación y la cooperación comercial, constituyen un verdadero desafío para las partes, por haberse comprometido a desarrollar una agenda que comprende a profundidad no solo las prioridades renovadas de los países del SICA, sino actividades adicionales y complementarias que ciertamente invitan a la colaboración de otros socios tradicionales de Centroamérica. En ese sentido, vale la pena destacar
el programa SICA de capacitación en integración regional, que es una experiencia de coordinación de socios entre el SICA, el BID, la ESID y la Unión Europea, que está formando con éxito a centenares de funcionarios en la región que hacen avanzar la agenda de la integración. El BID, socio fundamental de Centroamérica, se coloca hoy con su nueva estrategia sectorial de apoyo a la integración competitiva regional y global y con el compromiso de llegar para 2015 con el 15% de sus aprobaciones anuales en favor de la integración de América Latina, en colaborador idóneo para que Centroamérica aproveche a cabalidad el acuerdo de asociación con la Unión Europea y para contribuir también al éxito que se espera en el desarrollo de los temas prioritarios que han establecido los países miembros del SICA. La suma de esfuerzos de los socios tradicionales de Centroamérica abren sin duda un camino cierto para lograr el desarrollo sostenible de la región. Sin embargo, al igual que en el pasado, hacen falta mayores apoyos que permitan aligerar la carga y avanzar con mayor celeridad. El mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, y en particular el llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Proyecto Mesoamérica, que forma parte del citado mecanismo, debe igualmente ser considerado como actor dentro del ejercicio que hemos comentado, no solo porque atiende tareas esenciales en el área de infraestructura, interconectividad y desarrollo social en Centroamérica, sino porque España y el BID, como socios cooperantes y estratégicos, participan desde tiempo atrás en tales propósitos. Asimismo, México y Colombia, importantes socios del proyecto Mesoamérica, tienen significativas experiencias en materia comercial que les permitiría contribuir al mejor aprovechamiento por parte de los países miembros de SICA del contenido de los dos principales pilares del acuerdo de asociación con la Unión Europea. El gran reto de la integración a futuro está más del lado de evitar la duplicación de esfuerzos a través de una mejor contribución entre los socios, como ya lo demuestran España, el BID y la Unión Europea, que en diseñar actividades y proyectos determinados. La positiva decisión de trabajar en las denominadas programaciones conjuntas será de gran valor para avanzar en las tareas prioritarias que América Latina requiere. Teniendo en cuenta lo anterior y los objetivos del foro de diálogo, me llevan a proponer el establecimiento de una plataforma coordinada por SICA que permita reforzar las acciones conjuntas de los socios tradicionales de Centroamérica, incluyendo a México y Colombia, tanto para apoyar el relanzamiento del proceso de integración como para llevar a cabo aquellas acciones que requieran del concurso de otros actores fundamentales que participan en la cooperación para el desarrollo y se sumen a la respuesta política y solidaria que Centroamérica merece. Deseo finalizar comentando que sería sumamente útil para América Latina y el Caribe puedan realizarse año con año foros de diálogo como el que hoy se inicia. Permitirían avanzar en cada región y subregión en el mejor conocimiento de las acciones de cooperación y financiamiento y, sobre todo, comprometer a los distintos actores a una coordinación y programación conjunta. Muchas gracias. Por favor, ahora le damos la palabra a Gonzalo Robles. Buenos días a todos y, en primer lugar, pues permítanme saludar a nuestros anfitriones, a la SEGID, que nos alberga en este momento en esta casa y siempre con una vocación integradora. La SEGID en sí mismo es un proceso también de cooperación y de integración iberoamericana y, por supuesto, a los socios de este, no solo de este seminario, sino de todo este proceso del que vamos a hablar, que es al BID y que es a la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, permítame saludar a Alejandro en representación de todos los demás personas del BID que veo que nos acompañan, a los que he tenido la ocasión de conocer y saludar también por mi presencia en Washington en alguna ocasión y con los que hemos colaborado y hablado e intercambiado opiniones para temas tan importantes como la estrategia de cooperación reembolsable para la cooperación española. Evidentemente también quiero saludar muy especialmente a Yolita, es decir, que es siempre ya nuestra socia, es decir, en muchas cosas con las que colaboramos muy estrechamente y compartimos una visión de las cuestiones. Muchas gracias, Yolita, una vez más por la presencia. Y, por supuesto, a Hugo Martínez, secretario general del SICA, que es de alguna manera uno de los elementos estratégicos de nuestra visión de la cooperación y uno de los procesos más prolongados y yo creo también exitosos en el tiempo de la integración centroamericana. Por tanto,
A todos ellos un saludo y a todos los demás participantes de esta mesa, a los ponentes, a las personas que nos van a ayudar a hacer esta reflexión, que es de lo que se trata en este momento, ¿no? Estamos en un momento, siempre se suele decir, ¿no?, un momento trascendental, pero es verdad, es un momento más trascendental porque en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pues estamos acabando un ciclo y estamos preparando otro ciclo, ¿no? Y estamos, por lo tanto, en ese paso intermedio en el que termina una agenda que fueron los ODMs, que estamos hablando del post-2015, en lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos 15 años, cambios profundísimos en el mundo, es decir, en donde hemos visto aparecer pues nuevas situaciones, nuevos países emergentes, y donde la propia región latinoamericana, es decir, ha experimentado unos cambios fundamentales, ¿no? Es decir, la Latinoamérica de hace 20 años, de 15 años, pues se parece afortunadamente en poco a lo que en este momento estamos, ¿no? No solamente por la estabilidad política, por el desarrollo económico, es decir, que ha experimentado, por la forma en que ha encarado también la crisis la región, es decir, de forma distinta y con una fortaleza que probablemente pues, era impensable hace 20 años, pero todo eso evidentemente nos hace que tengamos que reflexionar sobre la situación en la que estamos y los éxitos, menos éxitos, fortalezas y debilidades de todas las cosas que han sucedido a lo largo de este tiempo, ¿no? Y entre ellas está evidentemente la apuesta por los diferentes procesos de integración en la región, ¿no? Si miramos con perspectiva a lo que ha sucedido en los últimos años, vemos que hablar de integración hace 20 o 25 años casi era una excentricidad, ¿no? Es decir, y que evidentemente eran tiempos más bien de un nacionalismo o un individualismo y una visión poco constructiva de lo colectivo, ¿no? Y a lo largo de todo este proceso, pues hoy ya se ven con absoluta normalidad, con entusiasmo y con impulso, algo que solamente algunos entendieron de una forma no coyuntural, sino estratégica hace 20 años, ¿no? Y que, por lo tanto, yo creo que el tiempo pues, ha ido en esa dirección. Hoy, en toda la región, hay una pluralidad de iniciativas de integración. Evidentemente, unas muy distintas a las otras, unas con un componente más económico, más estratégico, otras con un componente más político, más subregional, pero todas tienen un hilo conductor, que es la toma de conciencia de la necesidad precisamente de construir colectivamente espacios comunes, ¿no? Sean en el ámbito económico, sean en el ámbito de las infraestructuras, sean en el ámbito del comercio, sean en el ámbito de lo político, todas tienen el hilo conductor de ser conscientes de que hay que buscar espacios mayores de cooperación, que eso evidentemente produce ventajas, es decir, en el ámbito del desarrollo inclusivo, de las experiencias positivas, de la posición en el mundo, del diálogo político, es decir, todo el mundo de alguna manera busca su espacio y busca también que esos espacios se interrelacionen entre sí, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera es un momento, es decir, en el que estamos en la efervescencia de la integración, que creo que en sí mismo es enormemente positiva. Y creo que ya se puede incluso vislumbrar que eso ha sido positivo para la región y para la subregión, ¿no? Es verdad también que todo este proceso de bonanza económica de los últimos años que ha permitido a América Latina resistir mucho mejor y crecer en momentos en los que otros retrocedían, pues también es verdad que tiene, como siempre, sus riesgos, ¿no? Y que en este momento pues hay también algunas sombras pues, vinculadas a la caída de los precios de las materias primas y a otros fenómenos, ¿no? Es decir, que en este momento pues, se atisban el freno en el crecimiento de los países emergentes, pero en todo caso estamos en unas condiciones mucho mejores, evidentemente, de lo que podíamos pensar en la región hace unos años, ¿no? Y por lo tanto eso también nos hace ver las cosas con una razonable expectativa positiva, ¿no? Por tanto, aprendiendo de todo lo que se ha hecho bien, aprendiendo de lo que han hecho bien y mal otros dentro y fuera de la región y preparándonos para el nuevo tiempo. En ese momento, por lo tanto, como digo, es importante este proceso de reflexión y de pensar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Efectivamente, como se ha dicho, como ha dicho Salvador, al que agradezco sus palabras, yo creo que tanto el BIP como la Unión Europea como España somos de esas instituciones o países o organismos que vemos la integración no como algo coyuntural, sino como algo estructural, ¿no? Y que venimos pensando en ello desde hace mucho tiempo. El BIP, indiscutiblemente principal actor
desde el punto de vista económico, la Unión Europea con sus proyectos y España, que ya desde hace 25 años, que celebramos ahora precisamente los años de la agencia, pues tomaron las primeras iniciativas, precisamente en Centroamérica, creo que fue en el año 81, 85, no exactamente muy bien, cuando se hizo los primeros proyectos, después del huracán Mitch, es decir, cuando evidentemente también la región centroamericana, es decir, tomó conciencia de la necesidad de hacer reflexiones y se lanzaron diferentes proyectos, posteriormente con el Fondo España-SICA, es decir, posteriormente con el Plan de Acción, es decir, existe por lo tanto una secuencia de hechos, es decir, que han demostrado que no es una situación coyuntural, sino que es una vocación estructural la de potenciar realmente esos elementos de integración que duran ya 25 años en nuestras relaciones políticas con Iberoamérica, con Centroamérica muy especialmente, ¿no? Decía Salvador hace un momento que me leía en una entrevista, ¿no? Eso me da cierta ilusión de pensar que alguien te lee cuando dices cosas, ¿no? Pero también que hay que decir las cosas con cuidado, decir porque efectivamente te leen, ¿no? Pero eso es obvio que sí pienso evidentemente que en el mundo de la cooperación, vinculando a la otra parte de este seminario que dice, bueno, la oportunidad que significan los procesos de integración o el espacio que eso provoca para la cooperación internacional, pues también, como digo, está en un momento especial, ¿no? Es cierto que de hace 20 años aquí, si decimos lo que he dicho sobre la integración, también es verdad que en la región había muchos más actores, mucho más donantes, había países que estaban presentes que hoy, por unas razones o por otras, no lo están, ¿no? O que están formulando precisamente una intervención de carácter regional, es decir, que tiene más de coyuntural que realmente de vocación estructural, ¿no? Pero eso significa que hay muchos menos actores, mucho menos donantes, y que por lo tanto también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora también de planificar nuestras presencias, ¿no? El Plan Director de la Cooperación Española, que tiene un año y algo, es decir, hemos aprobado el Plan Director para esta legislatura, precisamente renueva esa visión. Es decir, el Plan Director de nuestra cooperación hace una claramente apuesta, es decir, por los programas regionales, como uno de los espacios precisamente para la cooperación al desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, de esa manera, y por eso mismo hemos estado después en la Cumbre de Panamá y hemos vuelto a tener la reunión con SICA y hemos vuelto a aprobar el plan de acción y hemos renovado nuestras estrategias. Por lo tanto, forma parte de lo que vamos a hacer también en los próximos años en esta legislatura. Y por eso somos unos entusiastas de la aprobación conjunta, de la coordinación con la Unión Europea, con el BID, porque creemos realmente que hay que hacer sinergias que vayan precisamente redundando en esos procesos de integración en un momento, como he dicho, de menor presencia de actores también en la región. Pero, por lo tanto, como digo, ahí está también nuestra vocación para estos próximos años, dedicado al trabajo a través de los fondos regionales. En definitiva, con esto lo que quiero decirles es que creo que se dan las circunstancias para que produzcamos esta reflexión de las bonanzas que ha tenido. Yo creo que las ha tenido en lo político, las ha tenido en lo económico, los ha tenido en las infraestructuras, le ha dado voz a la región y a las subregiones, nos ha posicionado en el mundo. Y hoy, evidentemente, somos muy conscientes de que ante las dificultades de lo que está pasando con otras zonas económicas del mundo, esa integración ha sido positiva. Tenemos un espacio y un tiempo por delante para seguir avanzando en esta dirección y en este momento en el que se definen las agendas de lo que va a ser el próximo compromiso internacional más allá del 2015, creo que los inputs que salgan de todas esas reuniones alimentarán también ese debate. Dentro de nada tendremos una reunión importante en México, es decir, donde evidentemente también vamos a hablar de los retos y de las circunstancias del post-Busan. Es decir, dentro de nada volveremos a tener las cumbres de financiación del desarrollo. En la asamblea de septiembre hablaremos también de qué ha pasado con los objetivos de desarrollo sostenible y todo eso en un momento en el que América Latina es ya casi una región de países de renta media. Es decir, y donde, por lo tanto, con esto quiero finalizar, también es importante llevar a la conciencia de muchos actores del mundo que los países de renta media siguen siendo susceptibles de cooperación, siguen siendo susceptibles de acciones, porque muchas veces los datos económicos ocultan otras realidades, ¿no? Que son las desigualdades en el crecimiento, las bolsas de iniquidad que se producen en muchos de los países de renta media y que, por lo tanto,
aunque nos tenemos que felicitar porque los datos macroeconómicos sean positivos, sigue habiendo un espacio, sigue habiendo una necesidad muy importante para que los países de renta media, en este caso países de América Latina, sigan siendo receptores de ayuda, siguen siendo de cooperación, yo diría más que de ayuda, de cooperación, para que tantas cuestiones como la brecha tecnológica, las innovaciones, las capacidades, se puedan ir corrigiendo y ese crecimiento sea un crecimiento mucho más equitativo y mucho más justo. Así que gracias por la oportunidad de esta reflexión. Espero que todo lo que se vaya diciendo alimente al final unas conclusiones que nos permitan impulsar, como digo, lo que ha sido y seguirá siendo no una vocación coyuntural, sino una vocación estructural de España en América Latina y de España con los procesos de integración. Muchas gracias, Salvador. Al contrario, muchas gracias a Gonzalo Robles por sus palabras y vamos a darle ahora la palabra al señor Hugo Martínez, secretario general de SICA. Muy buenos días. Un saludo a don Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, EACID. También un saludo a Salvador Arriola de la Secretaría General Iberoamericana. Por supuesto a Rafael Garranzo, que también ha estado con nosotros en muchas batallas, vamos a decirlo así, de la cooperación y de la integración. Al honorable señor don Alejandro Álvarez, representante del BID, y también a Joaquín Tres, a la honorable señora Yolita Burkevichen, directora para América Latina y el Caribe de la Cooperación Europea. Un saludo también a todos y todas los amigos y amigas que siguen los procesos de la integración, y me permito mencionar también a la licenciada Tania Molina, que es asesora de la Secretaría General que me acompaña, y a Vicente González, asesor principal del Fondo de España, que están en el día a día allá en San Salvador con la Secretaría General. Es un verdadero honor para mí tener la oportunidad de participar en este foro, donde se aborda un binomio que es clave para Latinoamérica y particularmente para Centroamérica: integración y cooperación. Este binomio evidentemente completa una ecuación en la cual podemos lograr mayores sinergias si ambas esfuerzos están coordinados. Estas herramientas que si emplean correctamente pueden contribuir al desarrollo de los estados y al hermanamiento de los pueblos. Como saben, la historia de la integración centroamericana, y no tengo que ahondar en esto porque la mayoría alrededor de esta mesa son conocedores de los procesos de integración, se remonta casi a la época inmediatamente después de la independencia, cuando se declaran las Provincias Unidas de Centroamérica. Y si bien es cierto, esos esfuerzos tuvieron una duración casi efímera, también es cierto que es importante tomarlos en cuenta al momento de reflexionar sobre la integración centroamericana. Otros esfuerzos se dieron, como la Confederación Centroamericana, la Dieta en Nacaome, la Conferencia de León, el Pacto de Amapala, y así sucesivamente, hasta llegar a un punto que me parece a mí de inflexión en 1951, cuando los ministros de Exteriores de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se dieron cita en San Salvador con el fin de buscar un mecanismo que, inspirado en los más altos ideales integracionistas, permitiera, entre comillas, citando esas palabras de la época, alcanzar el más provechoso y fraternal acercamiento entre las repúblicas de América Central. Este esfuerzo tuvo un fruto muy importante en la historia de la integración centroamericana, que fue la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, más conocida como la Carta de San Salvador. El resto de la historia en las siguientes décadas la conocemos. Desafortunadamente vino la época de los conflictos armados, los pulsos de la Guerra Fría, y en los 70s y los 80s ese proceso que había iniciado con un gran auge se vio interrumpido.
y es hasta la década de los 70 que se le da un nuevo impulso al proceso de integración, creando en 1991 con la suscripción del protocolo de Tegucigalpa el sistema de la integración centroamericana, esfuerzo al que se suman en esta ocasión también Panamá, Belice, y como observador en aquel entonces República Dominicana como Estado miembro asociado, que como sabemos ya a partir del año pasado pasa a ser parte plena del sistema de la integración centroamericana. Aún en ese marco de potencialidades y desafíos hay aspectos que pueden perfeccionarse, y es así como fue surgiendo la necesidad de ordenar las iniciativas y mandatos adoptados a lo largo de los años. En julio de 2010, como se ha mencionado, los jefes de Estado y de Gobierno de la región establecieron 5 prioridades, 5 pilares para la integración, que son seguridad democrática, gestión del riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento de la institucionalidad regional. Estas prioridades fueron adoptadas por el consenso de nuestros líderes y representan desafíos que sobrepasan fronteras y capacidades nacionales. Por eso es que para abordarse requieren un enfoque regional, así como la presencia activa de nuestros socios históricos, de nuestros cooperantes, que pueden encontrar en esos 5 pilares una guía para contribuir de manera efectiva en el principal propósito de nuestra integración, que es hacer de Centroamérica una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. En estos tiempos que se discuten cómo focalizar y hacer más eficiente, más efectiva la cooperación, es importante tomar en cuenta también que para lograr una mayor sinergia en ese binomio de cooperación e integración, como se mencionaba aquí, debemos tratar de evitar la duplicidad de esfuerzos y, por supuesto, de ver la integración como algo estructural y no como algo coyuntural. En ese sentido, saludo cualquier esfuerzo que vaya dirigido a establecer una coordinación entre los diferentes actores que cooperan en la región centroamericana. En ese mismo orden es importante mencionar lo que se ha logrado en materia de la estrategia de seguridad centroamericana, donde hemos podido definir para cada uno de los componentes de la estrategia cuáles son los actores que más pueden participar en cada uno de ellos, valga la redundancia. No puedo pues despedirme sin antes expresar mi agradecimiento a la Secretaría General Iberoamericana, a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, por supuesto a la Unión Europea, al BID, por la oportunidad que nos brindan de exponer nuestras experiencias y puntos de vista sobre los cuales ahondaré en la exposición central que tengo más adelante, con respecto a cómo lograr optimizar la cooperación al desarrollo en América Latina y hacer realidad ese binomio que aparece enunciado en el nombre de esta conferencia, que es la cooperación y la integración. Muchísimas gracias, que pasen feliz día. Muchas gracias a don Hugo Martínez por sus palabras, secretario general de SICA, y vamos a dar la palabra ahora a Alejandro Álvarez Monjuste, que es el representante en Europa del Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que Buenos días a todos. Un saludo especial a los compañeros de mesa, secretario general Robles, secretario Arriola, secretario Hugo Martínez, querida Yolita Putkeviciene. Es un placer compartir esta mesa con todos ustedes, también los demás ponentes de las instituciones que están aquí representadas. Me gusta lo del término de binomio de integración y cooperación, porque creo que esta reunión de actores refleja precisamente eso, ¿no? Es un placer especial estar con estas instituciones, porque también tomaré no solo el término del binomio, sino también el de las batallas. Y estamos aquí instituciones que a menudo, ya desde hace muchos años, nos encontramos en las mismas batallas, colaborando, trabajando juntos y también pasando desvelos juntos, ¿no? Quisiera reconocer a la SEGIP, que hoy nos acoge,
como un gran agente, obviamente, de integración Latinoamérica, no solo Latinoamérica, Iberoamérica también, y que en la persona del secretario general iberoamericano es muy cercano al BID, obviamente por la historia, y que ha tenido tal impacto en nuestra institución que realmente ha integrado en el ADN del BID el tema de la integración. Es una prioridad desde los tiempos de don Enrique Iglesias, ¿no? Entonces, un saludo a él, aunque no esté hoy aquí. También agradecer a la ECID. Todo está dicho ya, pero déjeme que desde el BID lo vuelva a enfatizar. La muy estrecha colaboración en términos de integración, pero en tantos temas, ¿no? Está obviamente el Fondo del Agua, pero no solo está el Fondo del Agua, también están muchos temas de apoyo a pymes, integración, cambio climático, etc. Esta es una colaboración que viene muy atrás y la ECID es uno de nuestros socios más importantes, sin ninguna duda, ¿no? También saludar al SICA, con el que hay una colaboración también de años atrás tan fructífera y que se está materializando, por ejemplo, en los cursos estos de capacitación que han mencionado anteriormente. Nuevamente un ejemplo de integración incluso en la colaboración, ¿no? Y finalmente, last but not least, la Unión Europea, que obviamente es el agente de referencia en temas de integración a nivel internacional, el agente, pero más allá de eso, y muy importante, un agente tremendamente importante en América Latina y el Caribe, ¿no? Y para nosotros, para el BID, también es uno de los socios más importantes que hay. Trabajamos muy estrechamente en muchas iniciativas, Latin American Investment Facility, Caribbean Investment Facility y otras cofinanciaciones. Estamos hablando de muchos temas, integración, ciudades, infraestructura. La lista de temas es interminable y algunos son muy relevantes para este seminario, pasos fronterizos, ¿no? O sea que compartimos todos aquí y también, no solo este lado de la mesa, pero también con sus instituciones, esta vocación que es cada vez más estructural, como decía el secretario Robles. Quería decir también que a pesar de tantos avances y las bonanzas y cómo este tema se ha ido consolidando en la agenda, todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y por eso estamos aquí también, ¿no? Es obvio que en términos de participación, si me enfoco en temas económicos, participación de América Latina en las exportaciones mundiales, relativamente estancado durante mucho tiempo, o incluso el porcentaje de comercio e integración intrarregional, también queda mucho margen, ¿no? Todavía está bajo el 20%, si lo comparamos con Asia y Europa, pues ahí hay un reto muy grande. Estos son solo datos económicos, obviamente tiene mucho impacto este déficit de integración, o este gap que todavía hay que conseguir en muchos otros ámbitos socioculturales. Pero yo me fijo en eso porque ese déficit de integración realmente implica un freno al desarrollo socioeconómico de la región, ¿no? Incluso a veces implica una especie de impuesto regresivo, ¿no?, para las partes más desfavorecidas de la sociedad, ¿no? Hay estudios que ha hecho el BID y dejaré que mi compañero Antonio y Joaquín me hablen de ello más adelante, ellos son los expertos, pero que demuestran que el impacto sobre las cadenas de valor y de exportación productivas de la fragmentación es mucho más dura para el pequeño productor y para el pequeño exportador, ¿no? El impacto en coste es enorme si se compara con los grandes agentes que pueden lidiar mejor con los déficits de infraestructura. Por lo tanto, está claro por qué estamos todos aquí y por qué para una institución de desarrollo como el BID es tan importante incidir sobre la integración. Luego hay otros temas, obviamente, ¿no? Hay muchos problemas que se atacan mejor desde el punto de vista de integración. Cómo afrontar el cambio climático, desde mitigarlo a buscar las maneras de adaptarse a él, resolver los desastres naturales, la lucha contra el crimen, etc. No voy a abundarme en eso, ¿no? El compromiso del BID ya ha sido mencionado aquí por nuestros compañeros de seminario, os lo agradezco. Simplemente quiero reforzarlo, ¿no?, que es una prioridad institucional. De hecho, en la última ampliación de capital, nuestros accionistas, los países, los gobernadores, establecieron integración como una de las prioridades fundamentales del BID desde entonces para adelante, y ahora hasta el punto de establecer el requerimiento, ¿no?, de que el 15% del portfolio de los préstamos de la financiación del BID vaya directamente y específicamente a estos ámbitos. En realidad, gran parte del trabajo que hace el BID, incluso más allá de eso, en infraestructura, contribuye a ello, pero hay un objetivo específico
de aportar a la integración regional, ¿no? El BID actúa con una combinación de factores, ¿no? Se habla desde el BID de trabajar sobre el hardware y también el software, ¿no? Y discúlpenme que cada vez hablemos peor español, pero parece una referencia más fácil. El hardware, la aportación a las infraestructuras que ayudan a la integración. Esta ha sido un área tradicional de acción del BID. El BID empezó por la infraestructura, fue el agua en su día y se fue expandiendo. Y es obvio, se habla mucho en estos foros del gran gap que hay de financiación. Las cifras son astronómicas, se puede debatir cuánto es, pero la verdad es que es uno de los grandes retos y uno de los elementos en los que hay que actuar para facilitar la integración, ¿no? Y en ese sentido, el BID siempre ha estado activo en colaboración con muchos de estos agentes, ¿no? Se ha hablado antes del CIEPAC, un buen ejemplo de colaboración impulsado en su día por don Enrique Iglesias y con una muy generosa aportación también por parte del Gobierno de España en esa época, ¿no? Y respecto al software, el BID intenta, y aquí están mis colegas que están muy activos en ese ámbito, pues ser grandes facilitadores del diálogo, ayudar a reforzar los marcos institucionales, promover iniciativas de integración, todas aquellas que permitan fomentar la integración. No somos partidistas en ese sentido, estamos muy activos en todas ellas y, por lo tanto, intentando jugar un papel de facilitador, ¿no? El BID solo no puede, por eso estamos aquí todos los que estamos desde hace muchos años y eso es una avenida que queremos seguir impulsando. Un bonito ejemplo de esto es el corredor del Pacífico, ¿no? Donde hay que integrar todos los elementos. Están las carreteras, los pasos fronterizos y el marco regulatorio, ¿no? Y ojalá esto concluya pues, en un corredor que ayude a reducir la velocidad del tráfico y el flujo efectivo de personas, de mercancías, que permita fortalecer la competitividad de la región y al final el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, queda mucho que hacer, pero estamos trabajando todos, hay mucho alineamiento, como se ha dicho, y estamos todos trabajando hombro con hombro y desde el BID, institucionalmente, desde mi punto de vista, ofrezco esa colaboración continuada que ya existe, pero que hay que seguir profundizando, ¿no? Con todos los actores aquí representados. Entonces, muchas gracias por habernos invitado a este diálogo y encantados de aportar a esta reflexión. Muchas gracias a Alejandro Álvarez Mongústed, representante en Europa del Banco Interamericano de Desarrollo, por sus palabras. Ahora le vamos a dar, y es un honor darle la palabra a Yolita Bulquecicien, directora de América Latina y el Caribe en la Unión Europea. Muchas gracias. Buenos días, qué suerte que soy la última para hablar, porque con mi nivel español no puedo hablar mucho. Pero muchas gracias por esta invitación al Foro del Diálogo, sobre todo a los amigos, a la Agencia Española de Cooperación, al secretario Gonzalo Robles y a todas las personas que nos acompañan hoy. Desde una visión europea, conocemos el valor de la integración, un valor aún mayor en un mundo globalizado. También conocemos los retos de la integración. Sabemos que la integración no es un camino fácil, que no es necesariamente inclusiva y que no puede beneficiar a todos por igual. Por eso, desde el punto de vista de la cooperación de la Unión Europea, sabemos que es fundamental apoyar este proceso. Y por eso hacer un ejercicio de reflexión como el que vamos a hacer hoy, donde vamos a poder hacer una tormenta de ideas para mejorar nuestras políticas, me parece indispensable y la fecha de esta reunión no puede ser mejor para nuestro proceso de programación dentro de la Unión Europea. Esto además pone de manifiesto una vez más el buen entendimiento y voluntad de coordinación de tres socios claves de la región, para los que estoy segura que es un honor poder intercambiar este diálogo con el más alto representante de uno de los sistemas de integración con más proyección en América Latina, el señor Hugo Martínez. No quería extenderme más a la de este agradecimiento y de señalar la importancia de este debate, porque pienso que importantes son las ideas que van siguiendo a lo largo de la jornada. Gracias. Muchas gracias a
a Yolita Bulquechen por sus palabras y especialmente por este mensaje muy claro de que justamente ahora ustedes, que son los expertos, seguramente van a llenar de ideas en esa tormenta y las posibilidades reales de darle sentido práctico a este binomio de la integración y la cooperación regionales. Simplemente terminaríamos entonces este acto inaugural y le daríamos la palabra entonces a Rafael Garranzo para que él pueda ayudarnos a continuar ya en la mesa de trabajo. Daremos unos minutos nada más para iniciar la tarea. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Como ha quedado claro, yo creo, en las exposiciones previas, introductorias, nuestro objetivo es dar espacio para nuestras instituciones están en un momento de reflexión sobre qué tenemos que hacer o si tenemos que reorientar, continuar en la misma línea o implementar nuevas líneas, o a lo mejor ha perdido significado la cooperación o el apoyo a procesos regionales o alguno de ellos, y por eso pues queríamos realizar esta actividad para ser un input del proceso de decisión de nuestras instituciones sobre cómo y con quién trabajar, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo mejor ya es, y de lo que se trata al mismo tiempo, es de dar espacio para debate. Con lo tanto, la idea, entiendo, es tener las presentaciones y acotarlas lo máximo posible al tiempo, pues precisamente para dar lugar a diálogo. En ese sentido, no seré yo quien tome demasiado de su tiempo ahora, y diría que simplemente pasemos a la primera sesión. Cada sesión tiene un presentador de la mesa, los ponentes y luego el espacio de diálogo. La primera tenemos como presentador a Pedro Caldentey, que es un socio, digamos, desde que lanzamos el primer programa de cooperación regional con Centroamérica, del cual, de hecho, él es actor de los primeros borradores con los que estuvimos trabajando. Es un socio permanente, y yo te daría, Pedro, la palabra para que empieces ya a presentar la primera de las mesas.